Buenos días, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, aquí dando gracias a Dios de poder tener un convivio con usted y poder dar nuestro testimonio de lo que las bellezas que estamos pasando y de lo que estamos viviendo por volver a la iglesia primitiva. ¿Tú quieres decir algo? Sí, mi hermanita, ¿qué tal? Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo gracias, se hermano, encuentra? gracias por su tiempo, y para mí es un gran privilegio pues estar con usted y compartir pues parte de nuestra vida, de lo que Dios ha hecho con nosotros. Qué bueno, mi hermana, quiero empezar con usted. Un hombre no se puede desempeñar sin el visto bueno o el apoyo de la esposa, ¿verdad? Es sí. Mi caso, porque yo puedo salir y yo le puedo llamar a mi esposa y decirle, mire, me voy para Guatemala hoy y pues voy a venir pasado mañana. Sí. Entonces, porque hay un acompañamiento de la esposa muy importante. Si la esposa no accediera, pues no funcionaría correctamente claro, lo que es un ministerio. Hermana, ¿cómo fue su vida, así como pastora o esposa de un pastor? ¿Cómo fue pues ese? Bueno, primeramente, ¿usted antes fue católica? Sí. Yo nací católica, tengo mi bautizo y pues todos mis sacramentos gracias a mi mamá, que por ella pues y Dios primeramente que los tengo, y hoy pues también casamiento en nuestra iglesia católica que regresamos. Entonces por ese lado fui católica y hoy regresé. ¿Estudió en alguna institución católica en su niñez, juventud? No. ¿Escuela pública o colegio escuela privado? Pública, y nomás pues la enseñanza de niñez que tuvimos por mi mamá, que nos lo enseñó. Nosotros éramos esos niños que nos sentaban en la camita y nos enseñaban desde el Padre Nuestro a encomendarnos a Dios cada noche. Y fue nuestra madre que nos enseñó. Y pues no íbamos regularmente a la iglesia, pero sí lo básico no. El temor a Dios. Sí. Nunca vio práctica de ir, se alistan, vamos a ir a la iglesia. No. Es lo típico, porque así a mí solo un par de oracioncitas y nunca me llevaron a la sí. iglesia. Ese era lo que a uno, aparte de que le enseñaban a uno para hacer su primera comunión, hasta ahí. De ahí ya no le enseñaban más. Sí. Mi hermano, ¿y usted? Bueno, primeramente, su nombre. Mi nombre es Héctor Alfonso Izábal, nacido en Sonsonate, El Salvador. Y si hablamos de mi niñez, fue una niñez que se puede decir que en mi casa, según me recuerdo, solo mi mamá tenía un corazón de Jesús. Pero nunca que recuerde nos enseñaron, pero ni rezar un Padre Nuestro, ni un Ave María. Pero había una señora que mis papás les alquilaba la parte de atrás, habían 2 cuartos. Y la señora era del catecismo. Entonces ella nos llamaba a mis hermanos a aprender el catecismo para hacer la primera comunión. A todo esto nosotros fuimos bautizados, yo fui bautizado, ¿cómo se llama? Confirmado también,
para hacer la comunión, esta señora me llevaba a las 6 de la mañana. En ese entonces era la parroquia. ¿Era la viejita? La viejita, mi mamá nunca. Entonces, así es como yo me di cuenta de las misas. Durante ella me llevó. Pero llegó el tiempo en que ella se fue y ahí se acabó. Pues hice mi comunión, me confesé, seguí yendo algunas veces, pero de ahí decaí. Ahí se acabó. Eso es lo que recuerdo de mi niñez. Pues de ahí, pues mis hijos nacen, tengo relaciones aquí con mi querida esposa, nos casamos, tuvimos 2 hijos, los bautizamos, pero no los confirmamos porque estaban muy pequeños y nos fuimos para América. Así es como mis 2 hijos solo tienen el bautizo y no tienen confirmación. Esto quiere decir que allá por el año 82, si no me equivoco, es que comenzamos, que la hermana mayor comienza con la idea de que ella había ido a una iglesia, que ahí se hacen milagros. Y qué lindo predica. Y se llora. ¿Ah? Y se llora. Sí, se aplaude. Nosotros lloramos. Exacto, y se aplaude, y usted da el testimonio, y muchas cosas. Y todo el mundo ayuda. Lo que vino a nosotros es que así es como nosotros empezamos allí. Hasta cierto punto que eran las asambleas de Dios. Una iglesia grande se hizo, grande. Luego yo tenía más hambre de la palabra. Y yo le preguntaba al pastor, le decía, mire, y de esto y esto que dice, oh no, me decía, de esto no podemos hablar porque no estás preparado muy profundo. Es que él no sabía. Y yo me metía a leer la Biblia y así es como yo le hacía preguntas. Así es como de ahí me voy, gracias a Dios, de ahí nunca me pedían que me bautizara, pero nunca lo hice. Cuando me voy a las iglesias de Dios, me dicen, vienes de las asambleas de Dios. Asumieron que nosotros ya estábamos bautizados. Gracias a mi Dios, porque solo hay un bautizo, no hay 2 bautizos. Toda vez y cuando esté en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está bautizado. Entonces, así es como llego a las iglesias de Dios, y ahí, estando en las iglesias de Dios, mi esposa, ella es sumisa en ciertos puntos, pero ella sabe cómo, usted sabe cómo son las mujeres. Una mujer sumisa no quiere decir que es boba. Ella sabe cuándo toca el punto y dice, esto no, esto sí, y yo no lo sigo, con prudencia. Eso es lo que es ella. Entonces, empezamos a ir a las iglesias de Dios. Me encantó la doctrina, me encantó la conservadora. Sí, y también el estudio. Estaba muy intenso. Y ahí estaba llenando las satisfacciones que yo tenía, pero a ella no le gustaba. Me decía, porque lo que observábamos, y yo siempre no estuve de acuerdo, es que llegué a conocer bien el pastor. Él vivía bien, sus hijos en el colegio, en de los mejores colegios, en San Francisco, California, lindo, en un buen carro. Y yo andaba en un carro viejo, porque acababa de llegar. Un Volvo era. Y así es como me empiezo a dar cuenta cómo trabajaba la iglesia. Dese cuenta que el diezmo de él era al mes en ese entonces, en los 82, 83, de $4,500 al mes. No pagaba casa. Y así era como él se desarrollaba, y él vivía bien. La esposa, usted le iba a ver comprando en las mejores tiendas. Pero bueno, a mí no me importaba, yo estaba aprendiendo, y eso sí, ahí le volaban ojos que si no pagaba el diezmo,
ahí ya le decían que era ladrón, y uno por su ignorancia no entiende. Bueno, así es como la compañía se mueve y se va para otro pueblo, un pueblo pequeño donde hasta hoy vivimos. Estando en ese pueblo es cuando me dice el hermano, el pastor, mire hermano, ahí no hay iglesia de Dios. Ve a ver cómo, pero ahí comencemos una obra. Así es como comenzamos la obra y así es como la levantamos y tuvimos iglesia. Al decir iglesia de Dios, ¿qué se asume? Al decir, esta es la iglesia de Dios. Esto quiere decir que es el nombre, es como que digamos católica, es como que digamos los mormones, es como que digamos los testigos de Jehová. Ellos son iglesia de Dios, es de la denominación. En otras palabras, pero la gente La gente asume que es la de Dios fundada. Pues claro, porque imagínense, pues claro. El nombre que siempre le ponen es un nombre que va a asumir a las personas que es la iglesia verdadera, fundada de Dios. Entonces ellos buscan un nombre así. Como del camino. Se le llamó del camino. Bueno, es de las iglesias de Dios, pero cuando usted... No todas eran las iglesias de Dios, no había ninguna, no tenían otro nombre. El concilio de ellos es iglesia de Dios. Y no tenían otro. Todas las iglesias son iglesias. Todas las sectas son iglesias de Dios. De esa franquicia. De esa franquicia. Sí. Ya, todas las iglesias de Dios. Hasta que el punto, pues, que llegué a ser pastor y como le puedo decir, que había mucha actividad, mi esposa me ayudaba mucho, muy linda, por ser en América un poco más liberales, pero las iglesias de Dios son muy tradicionales, que quieren vivir en el tipo antiguo, que se dejen el pelo largo, con un vestido largo, ¿y qué más? Ya no me acuerdo. No se permitía en la iglesia pantalones, ni pantalón, ni pelo corto, ni maquillaje, ni maquillaje, nada de pinturas. Ajá. Era una forma, pues. Pero sí desodorante. Sí, esas porque cosas. Hay otras que sí, ¿no? Sí. No, esas cosas sí, pero o vestirse pues de marcas podían, muchas cosas, pero menos. ¿Y el oro? El oro sí lo permitían. Porque hay unos son extremistas. Silbar es pecado, dicen algunos. Sí. Silbar es pecado. Es pecado, no había ir a la playa. No. Lo que sí era pecado celebrar las fiestas paganas, que ellos le llaman. Navidad, y otras cumpleaños, fiestas. Navidad, todo eso no se celebraba. Y cuando venía Año Nuevo, pues que se celebra, teníamos que estar en la iglesia y hasta que pasaba la hora de las 12, pues ya podíamos. No hacían las cosas mundanas. No así era. les denominan. Sí, es una forma de mantener a las personas a cierto modo tristes. Sí. Tristes. Porque llegaba el momento y ahí todo la tristeza. A Dios no le gusta eso. Hoy me doy cuenta Dios no quiere que le sirvamos por temor. No quiere que temblemos a la hora que vayamos al santuario. Dios quiere que le sirvamos por amor. Es que fíjese lo que usted acaba de decir. Para la confesión hay dos conceptos. Está la contrición, cuando uno se confiesa, y está la atricción. La contrición es el dolor de haber ofendido a un Dios tan amoroso. Sí. Y la atricción es, me voy a confesar porque no me quiero ir al infierno. Es por temor. Eso no vale. Eso no. La atricción no vale. La contrición sí, porque me duele haber ofendido a un Dios tan amoroso. Entonces algo así viene
viene a hacer la lógica. Sí, Exacto. Y eso eso sí. Verdaderamente, usted ya lo dijo cabalito. Y Le eso dio es al lo punto. que ellos usan. Y eso es lo que hemos aprendido hoy. Sí. Hoy, y le puedo, como vuelvo a repetir, aquí no lo he dicho, pero veo la balanza. Yo hoy veo católica y miro las otras sextas. Yo puedo ver exactamente hoy. A mí no me pueden contar hoy. Siente que de alguna manera es real la venda en los ojos que tiene el hermano separado al estar allí. Sí. Le pueden dar muchas citas bíblicas y Completamente. Sí. Como yo me he quedado atónito cuando dijo una vez, Padre Luis Toro dijo, conviertan a cualquiera, dice, y me cuentan, a ver si los pueden convertir, más a los hermanos separados, porque tienen, dice, un chip, tienen una cosa en el cerebro, que a esos no los pueden cambiar, dice, pero yo sí los cambio, y yo soy uno de esos. El chip cambió, porque estaba en el momento, y doy gracias a Dios, que Dios abrió mi mente y mi corazón, porque todo va al corazón. Mente es bien mala, el corazón. Sí. Y ahí es donde hemos podido llegar al momento que estamos. Y disfrutamos. No hay cosa más bella como levantarse en la mañana, dar gracias a Dios, porque todos los días, a la hora de dormir, a cualquier hora estamos oyendo prédicas de padres, y si no estamos oyendo otras cosas, pero algo que nos destruye. Pero no hay cosa más bella que levantarse con una sonrisa. Ella se levanta, hace el desayuno. No hay una tristeza, no hay un pleito. Si así es la vida, así la quiero llevar yo todo el tiempo. Pero Dios es el único que lo hace. Pero hermano, lo que dijo usted de la venda sí es real. Sí. Y si hay hermanos que pues que por la gracia de Dios escuchen este testimonio, es real. Sí hay venda. Y por eso yo le doy gracias a Dios, porque yo veo la dureza que hay en esa venda de muchos, que le puede decir y decir y decir, y en lugar de percibir eso que usted quiere que le está diciendo la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, ellos no lo pueden percibir, no pueden, hay algo que no lo deja, como les bloquea su mente, no lo deja percibir eso, y van y mejor se les ve en su rostro que quieren decir otras cosas, menos percibir la verdad. Ellos quieren defender la mentira que han aprendido, que les han enseñado. Y eso es lo lindo, que yo puedo agradecer a Dios que nosotros el privilegio de habernos quitado esa venda. Hay algunos que llegan al extremo y dicen, ¿y si me voy a condenar y no soy yo? Sí, sí. Yo he escuchado eso. Sí. Es que yo veo, y se lo puedo decir, aquí puede ser, en esta vida puede ser el infierno como puede ser el cielo, dependiendo cómo nosotros actuamos. Porque si dejamos que el Espíritu de Dios nos mueve, pues vivimos en el cielo. Pero si dejamos que el espíritu del enemigo nos guíe, es el infierno. Cuando le hablo de eso es que yo entre a la casa y lo primero que encuentro es una cara fea de mi esposa. Porque si usted ha oído mucho, hermanos o no hermanos, ahí en general, ahí es donde se les hace la vida difícil. Ya no quieren ni de entrar a la casa, prefieren andar en la calle, a consecuencia de que no han llevado una vida que dejen que el Espíritu de Dios ande sobre nosotros. Y eso es lo que nosotros hoy practicamos. Hermano, a ver, a usted le hablan primero de buscar a Cristo
¿cómo es que lo convencen? ¿Estaba fácil? ¿Usted sentía amor hacia la Iglesia Católica o no? No, lo que pasó es que tuve siempre incógnitas. Nada menos, hace varios años, cuando yo dejé ya dejé de ser pastor y me retiré de las iglesias protestantes, prácticamente me quedé sin nada. Pero a la misma vez, siempre tuve temor de Dios, siempre pensé en Dios, porque lo que había aprendido no lo dejé. A manera que cuando oigo yo al padre Luis Toro, que dice que iba a haber un debate de dos pastores hablando de la Virgen María, de nuestra madre querida. Usted estaba hinchando ¿por qué lado? Por el lado de los pastores. Ahí es donde comienza todo. Porque como yo di clases de eso, un mal maestro hace mal alumno. Y usted está creyendo que lo que usted está haciendo es correcto. Y no es porque sea tonto, no. ¿Ese fue el primer video que usted vio? Ese fue el primero. Y mi esposa creo que estaba haciendo algo en la cocina y escuchó, pero no lo escuchó bien. Yo sí, le puse atención porque me interesé, porque yo lo mismo decía y daba clases de eso, de que la Virgen tenía hijos. Lo lindo es cuando él empieza y el primer pastor, el segundo pastor, y se para al padre Luis Toro, humilde, sin ninguna grandeza, y les empieza a decir, no, es mentira del demonio, aquí no es así, esto es de esta forma, el hijo de fulano, el papá de fulano es el papá de sultano es a los 6, mire hermano, ahí me fui yo para atrás en el sillón. Y uno seguro que ya leyó todo eso. Sí. Pero nunca había... Nunca. Es que vea, mire, el demonio es demonio porque es demonio. Nosotros leímos toda la Biblia, como 2 veces o más. Leíamos mucho. La leíamos, Sí. todas las noches. Pero no es lo mismo que usted la lea como un libro y pase y ni cuenta se da. Pero cuando tiene un maestro que a cada pedacito le va dando como que dice, el toque final, entonces usted dice, si yo ya había leído esto y no lo entendí, como el eunuco, que iba leyendo, dice, en el carruaje, ¿verdad? Iba leyendo, y sin embargo no entendía hasta que Felipe, ¿verdad? Sí. Y le estás entendiendo lo que estás leyendo. Pues yo no entiendo nada, pues así son los hermanos separados. Leen, pero no entienden. Aquí nada menos está otro donde dice de que si nacemos de nuevo. Toda esa parte la leen, pero la quinta parte donde Jesucristo describe que el nacer es de nuevo del agua y del Espíritu, ahí encierra todo el contexto. Pero la gente no entiende. Entonces, regresemos a lo que estaba viendo. Cuando yo termino, me parece que me fían de ti, y dije, he oído algo que está, y lo volví a poner, porque no puedo creer que te esté diciendo lo correcto. Y lo volví a leer, lo volví a poner, y apuntaba. De ahí me fui a la computer y empecé a ver el teléfono, la computer y la Biblia. 3 cosas tenía yo. Iba parando, iba anotando y iba escuchando, parando y dando. Entonces ella empieza a ver y dice, hasta ese entonces no le había dado la alarma a ella. Cuando la próxima vez empieza a hablar de los imágenes. Los católicos somos idólatras. Y la misma historia. Otra vez que me volví a ir para atrás yo. Y dije, no, este hombre es ungido de Dios. Sí.
pero prácticamente por A o B razón, mi mente estaba abierta. Porque yo le digo esto, yo tengo todo apuntado y les he puesto videos a mis hermanos y otra gente y no pueden ver lo que yo he visto, ni lo que ella. No quiere. No pueden, es que no pueden. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano? Esto es lo que pasa. Inmediatamente que usted está diciendo algo y usted... hermano, pero a ver, usted dice no puede. ¿Por qué no puede? a eso le iba a llegar yo. Hermanos. Ahí le iba a llegar yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos están viendo cómo refutarle. Pero ¿quiénes son sus hermanos? ¿Cómo? ¿De su familia en entrar al protestantismo? No, fue la hermana mayor. De ahí fuimos todos, ¿verdad? ¿Usted hace la oración de aceptación o cómo? Bueno, cuando exactamente, cuando llegaba un nuevo, si hablamos de la iglesia de los hermanos separados, se hace esa oración de aceptación, que prácticamente eso no es inválido. Eso no tiene validez. Hoy puedo decir yo eso, pero cuando yo aprendí, eso era lo primero que usted tenía que hacer. Cómo hacer que la persona aceptara a Jesús como su Salvador, ¿verdad? Pero, y que se confesara con su boca. Pero hoy que yo conozco la palabra, para mí eso no existe. Eso no existe. No hay cosa más bella como la confesión que tenemos nosotros hoy del pecador de aquí, de nosotros, en la Iglesia Católica. Es bello. Hoy yo le saco el extracto y miro, digo, qué lindo lo que se dice ahí. Es que, hermano, cuando ellos lo ponen enfrente, ellos le quieren hacer, lo hacen sentir que realmente usted nunca fue hijo de Dios. Y tiene que hacer esa oración, porque usted nunca fue hijo de Dios. Y si no lo hace, no va a ser hijo de Dios nunca. Es necesario que lo haga, cuando no lo es. Porque desde que nos bautizaron cuando éramos niños, llegamos a ser hijos de Dios. Pero eso ellos no. ¿Y está en la Biblia? Sí, está mire, en la Biblia. aquí lo tengo yo en Biblia. segunda de Pedro 3:16. Léelo, vieja. Léelo. Segunda de Pedro 3:16. Y ahí lo dice. Esas son las cosas y yo ya lo había leído, pero no le había hallado el sentido. Cuando lo empiezo a escuchar yo, que el Padre Luis Toro empieza, y me voy a mi Biblia, porque no me iba solo porque el Padre Luis Toro dijo. No, me fui a la Reina Valera, porque es lo que tengo yo. Hoy ya tengo la católica. Y empiezo a ver, digo, palabra de Dios, ¿qué está hablando lo que es? ¿Qué está pasando en mí? A ver, léelo. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Y eso es lo que pasa. ¿Qué es lo que hacen los hermanos separados? ¿Qué es lo que le dicen a uno? Que el bautismo no es de niños. El bautismo, eso yo lo aprendí. Que el bautismo debe ser de mayor, que ya debe tener conciencia. También de las imágenes. Y así como eso, muchas cosas. Que tuercen la palabra. La van torciendo y usted ni cuenta se da, porque esto no se lo ha aplicado. Cuando ya empecé a leer todo esto, dije, hey, qué equivocado estaba. Pues yo puedo decir, sí estaba equivocado. Seguimos. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que, arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Vale. Cuando yo leo esto leo yo con mis hermanos, se les he dado yo eso.
¿Y sabe qué es lo que hace? El toro te está enganchando. Y les digo yo, esto no es toro. Esta es Reina Valera. La Biblia que tú tienes es la misma Biblia. ¿Cómo me estás diciendo eso? Pero volvemos a lo mismo. Inmediatamente buscan cómo refutar y ya no ponen atención. Porque en lo que estamos leyendo, ellos andan buscando. Eso me lo dijo un hermano que murió el año pasado. Ajá. No me gustó, porque no me gustó. No nos gusta ser corregido. Sí. Yo lo uso mucho. Yo hablando con él, me decía, le voy a decir algo. Cuando estamos hablando, usted no me escucha, porque cuando usted habla, yo lo escucho, pero cuando yo hablo, me dice, usted está pensando que me va a responder. Entonces, sepa escuchar. No me gustó. No le gustó. No me gustó, pero al final dije, tiene razón, porque uno está pensando, el otro está hablando y yo estoy pensando que le voy a responder. Que le va a Y eso es lo que a mí me gusta del Padre Luis Toro. El Padre Luis Toro, el otro le está diciendo y él está poniendo atención. ¿Y sabe qué tanta es la atención? Que él sabe hasta dónde está cometiendo el error la persona. Y cuando regresa le dice, usted dijo esto y esto, y si quiere regréselo. Digo, es un hombre que tiene una habilidad solo bajada de Dios. Lo siento, pero es la verdad. Y es ahí donde yo digo, wow, estaba muy mal. Y por eso es que muchas personas no escuchan. Porque están como lo que usted dice y lo que yo le digo, es que no están escuchando. Y una persona para ser buen orador o ser buen conversador debe de saber escuchar. Pero es difícil que todos seamos iguales. Sí. Hermano, entonces a usted le hablan de Cristo, entre comillas, y usted va a esta denominación y pues usted se enamora de Cristo. Usted predicaba, pues yo sé que lo predican por amor y creen que están en la verdad. Yo por eso siento tristeza y siento compasión, porque yo sé que ellos quieren el bien para mí, pero lo que están haciendo es crear apóstatas. Es que esto es lo que pasa, hermano. Y le voy a comparar el ejército. Cuando yo nunca he estado en el ejército, pero he visto cómo los instruyen. Cuando el soldado ya no puede correr, llega el comandante y le pega gritos, ¡tú puedes! ¡tú puedes! ¿Y qué es lo que hace el soldado? Agarra fuerza, se levanta y sigue. Eso es igual, el pastor hace la misma forma. Que cuando se sube al púlpito, que ese no es púlpito, digamos, porque todo coopera, empiezan a gritar, no sé si usted lo ha escuchado, y empiezan a decir palabrerillos, como lo dice la palabra. Pero le están diciendo de una forma que le están tocando el ego, el corazón a la otra persona. ¿Qué es lo que viene después? ¿Qué es la reacción de la otra persona? Dentro en el mismo punto que el pastor está haciendo. Por eso cuando usted ve que el pastor empieza a bailar y dice que está hablando en lenguas, todos los demás lo están haciendo. Y si usted lo oye, todos dicen la misma palabra que el otro. Eso no es hablar en lengua. El Espíritu de Dios no trabaja así, ¿eh? El Espíritu de Dios trabaja diferente. Hoy yo lo puedo decir. O sea, todos hacen lo mismo. ¿Cuántos años pasaron dentro del protestantismo? Pasamos como 12 a 15 años, ¿no? Sí. Sí, tenemos 30 y pico de vivir
como Sí. 15 años. Sí. Sí. Y de esos, pastoreando. Pastoreando estuve como 10 años. Sí. En la iglesia De las Dios. de las iglesias de Dios. Ya. La Asamblea de Dios es otra rama. Es otra rama. Que fue en la que nos iniciamos. Y de ahí ya le cuento que fue que yo ya quería, me estaba volviendo más santo. Entonces, así es como entramos a la, ahí fue donde estuvimos más tiempo. ¿Cómo trabajan? ¿Es franquicia? ¿Es de los ingresos? ¿Se le pasa a cobertura? Porque sí. Dicen, yo soy... Hay un video, yo hago algunas reacciones y aquí ahora vamos a graduar. Pase adelante los profetas, los salmistas, y hoy se va a titular la hermana tal como Iglesia Cobertura. Ajá. Los están titulando como iglesia. Sí. Y eso no miento, digo yo. La persona dice, yo soy Iglesia Cobertura. Entonces digo yo, bueno, oye, ellos a la persona le dicen que es una iglesia individual. Ese es dependiendo qué clase de denominación es. Cada denominación tiene sus fórmulas, su forma de llamar, su forma de hacer pastores. Hay unos, como en la que está mi hermana, allí tienen sacerdotisas. Eso. Y se visten igual que un cura, todo igual. Pero no es de Dios. Increíble. Entonces cada quien hace lo que pone sus doctrinas. Esas son las doctrinas de las denominaciones. Y la palabra lo dice exactamente. ¿Cómo lo dicen, usted ya puede ser pastor? ¿Será que siguen un proceso de aprendizaje, de discipulado? Esto es lo que ellos ven. ¿O por amistad? No. Esto es lo que ellos ven. Ellos ven cómo usted se está desarrollando en los estudios. En los estudios de ellos. Si usted verdaderamente está captando, está absorbiendo lo que el maestro le está diciendo. El maestro es otro pastor. ¿Pero qué estudio? Estudios bíblicos. Estudios bíblicos, no estudios bíblicos. No es lo que sus prédicas, sino que son estudios. Estudios bíblicos, cómo usted está absorbiendo. Luego después le dan oportunidad en la iglesia de llevar temas. Pero eso no es durante el domingo, no que es en otras ocasiones. Entonces cuando lo ven a usted que se está desarrollando, ahí ya le empiezan a volar el ojo, este está bueno para pastor. Pero el pastor significa empleado del dueño de la franquicia. Prácticamente sí, porque lo que viene a pasar es que cuando usted ya viene a ser parte de esa franquicia, lo que recibe de la ofrenda, el diezmo es para el pastor. Yo nunca pedí eso, nunca. Por algo de razón, yo nunca estuve de acuerdo. Tanto es que hasta mi esposa le decía, voy a decirle algo para decirle. A mi esposa le decían, mire, y su esposo, ¿cómo es que te decían bien? Cuando tú pastoreabas la iglesia, yo casi nunca participé en la parte esa de estar en frente, y yo siempre estaba en las bancas sentada con mis niños. Llegaba una hermana y me decía, hermana, ¿cuánto gana su esposo? Y yo pues le digo, no sé, porque son cosas que para mí no era de ponerlas públicas, pues era nuestra privacidad. Sí. Y yo le decía, no sé. Y me dice, ¿cómo no vas a ver
Si usted es la esposa y debe de saber. Pues no lo sé. Y así. Entonces, porque por lo que él da de diezmo, no se me asimila que es la cantidad que debe de dar mensualmente. Si es que por lo que es la posición que él tiene en su trabajo. Entonces le digo yo, pues no sé. Pues sepa. Que diezmaba. Sí, pero es que lo que pasaba era que como yo a los feligreses no les predicaba nunca del diezmo. Sí. Entonces a los feligreses los tenía que no dieran diezmo. ¿Y usted sí daba? Yo sí daba, porque le voy a decir por qué. Porque llegaba la hora de pagar la renta del lugar y no alcanzaba. Entonces venía yo, sacaba de mi dinero y pagar la renta. Eso es lo que yo hacía. Y de la persona que le está diciendo, no daba casi nada tampoco. Pero como yo nunca exigía, pues eso así estaba bien. A mí no me molestaba, porque yo estaba encantado, según en mi mente, sirviéndole a Dios. Entonces, en eso no me molestaba. Y eso es lo que creo que tú es me que a ella. Esta pareja es una pareja que habían, pues, él era el pastor. Del concilio habían mandado esta pareja averiguar. Copastor, decían ellos, que estuviera con él, y pues ellos iban a contarle la costilla, a contar qué es lo que él hacía. Entonces ella como quería tener esa información de mí para saber, y como no lo tenía, pues de allí no estaban a gusto. Sí. Ellos nunca. Pero a todo esto ya habíamos acumulado cierta cantidad de dinero, y ellos el dinero querían, porque la idea mía era grande, y siempre lo he sido en mi vida. Yo he sido bien metódico en mis cosas, que era a construir una iglesia, por supuesto de los hermanos separados, ¿verdad? Y entonces empezamos a hacer actividades grandes, buenas actividades, y el dinero estaba llegando ya, acumulándose, y yo, hey, hay dinero, me mandan a otro, como que dice, aquí se lo va a robar quizás. A manera pues que, y los que me ayudaban eran de la iglesia que yo comencé, me conocían, ellos muy contentos de ver que yo tenía mi iglesia. Entonces ellos hacíamos, ¿cómo le llamábamos? Eran talentos. No, se llamaba que llegaban de las otras iglesias. Como una convención. Sí. Mis hermanos, dice la hermana, eran talentos. Ajá. Ayer compartí con ellos largo rato, y talentos le llaman a algunas ventas para... Sí, ventas. Como comida. Permítame. Sí, ¿Puede parar? Continúe aquí eran ventas, pupusas, panes, algo así, tamales. Y escuché a la hermana que decía, talento. Sí. Allí relacioné yo. Ellos todo lo dicen casi igual, o lo copian. Todo lo que de la iglesia católica ellos copian. Ellos dicen talentos. En esa forma puede ser cualquier cosa, puede ser que hicieron tamales, se vendieron, pueden ser cualquier cosa que se haga, es un talento. Hermana, ¿usted cómo veía la doctrina, o su corazón se llenaba al escuchar los servicios? Yo viéndolo no me imagino que el hermano fuera arengando y así predicar fuerte, exhortador. Lo veo más conciliador, más... Pues hermano, para decirle y ser honesto, él tenía una personalidad fuerte que pues se lleva el ejemplo de los que están adelante de él. Sí. Entonces esa parte de él, yo me acuerdo que les gritaba, su voz era fuerte, y en lo que a él le habían enseñado es lo que él les exhortaba a los hermanos,
que estaban pues en la iglesia. Y para serle honesta, para mí nunca fue correcto. A mí no llenaba mi corazón eso. Yo era obediente a estar allí, pero en mi corazón no llenaba eso. Yo escuchaba con prudencia, pues era mi esposo y estábamos supuestamente en mi iglesia, donde está Dios, y eso lo respetaba. De allí, como le puedo decir, que me llenaba de nomás en mi corazón sabía yo, en mi ignorancia, que es Dios y que, como le enseñan a uno, que todas las iglesias son iguales. No es cierto, hoy lo conozco. Menos la iglesia católica. Menos la iglesia católica. Eso es cierto. Entonces, Lo ido atrás. yo decía, sí es la iglesia y está Dios. Pero en ciertas formas las actitudes no eran para mí. Eso de gritar, eso de brincar, eso de hacer todo eso, no llenaba mi corazón. Entonces, allí es donde yo siempre decía a Dios que si eso era, pues que me ayudara a mí, que me ayudara a mí. ¿Y los hijos? ¿La fe de los hijos? Fíjese que la nuestros crianza hijos de los estaban hijos. chiquitos, ellos pues nos seguían a nosotros lo que hacíamos. Cuando ya nuestra hija llegó a ser como unos 16 años, ella ya no quería, en ese tiempo parece que ya no, ya nos habíamos retirado y ya no, pues ya no los llevamos, no nos congregamos en ninguna iglesia. Así es como nos quedamos amando a Ellos Dios. nacen. Ellos nacen, uno de ellos, prácticamente los tres, porque mi niña estaba de, póngale, unos 6 años, y mi otro niño de... 5, cuando llegamos allá. Sí, pero cuando llegamos. Ah, la iglesia, sí. Entonces, y el otro solo se llevan 3 años. Tenía Ninguno 4. nace en el protestantismo. Y el otro nace, y esa es una parte... Solo lo presentamos. No, Él no está bautizado. no lo vamos a Y eso sí nos duele. sí. No que se haya bautizado ahí, no que queremos que lo haga con la iglesia católica. Pero Dios está poniendo todo en su puesto, porque Él se ha casado con una persona muy linda, la queremos, la nuera, que es católica. Era monaguillo. Entonces, ¿Él se considera evangélico? no. No. Él lo que tiene es que respeta. Él es muy bien estudiado. Él, porque yo platico con él me dice que un niño sin principios morales y espirituales es mala noticia. O sea que él tiene eso adentro que nos ha visto. Nada menos tenemos una nieta de él, hija de él, de 6 meses. ¿Cuál es la idea de él? Porque hoy le decimos, la vamos a bautizar a la niña. Sí, dice, llévenla. Y llévenla a la iglesia. Él no está en contra. Él es flexible por ese lado. Qué bueno. Ahora, él no se va porque siente raro, es como cualquier otro, como usted nunca ha estado en esa iglesia y lo llevan, se siente, bueno, ¿qué pasó así? Extraño. Entonces, pero sí, estamos esperando que Dios haga algo, que Dios nos bendiga un día de estos, o en el futuro, o el día que Dios permita, que Él se va a bautizar. Yo tengo fe que Él se va a bautizar, va a hacer todos los sacramentos. Y primero Dios, Eso duele, ¿verdad? Duele. sí, Porque pues, por la ignorancia no se llevó por el camino correcto. Ya después pueden tomar sus decisiones. exacto, porque ellos ya son mayores. Estamos hablando de un hombre de 41 años, no estamos hablando Sí. de un niño, ya es un hombre hecho. Sí.
Mi hija tiene 47 años, va para los 48 años. Es una mujer que tiene hijos ya, hombre, de 27 años tiene un hijo. Mi otro hijo tiene 44 años. Es un hombre, ya tiene 2 hijos. La tristeza de nosotros es que aquí están bautizados ellos, los 2 primeros, aquí en que era la parroquia en aquel entonces. Pero no le hicimos la confirmación porque nos fuimos y entramos a las sextas. Ahí fue el error. Que hoy solo esperamos en Dios que se repare eso. Sí. Y que Él haga el milagro, porque nosotros no podemos hacer la misericordia de Él. La misericordia del Señor. Porque nosotros no podemos hacer nada. Podría, bueno, Dios sabe, pues, si hace poco estuvo el padre Luis Toro, o no sé si no se ha ido todavía, en California, y pues yo iba a mediar para que lo recibieran el padre y compartir, ¿verdad? Tal vez más adelante se pudiera algo así con la familia de ustedes, ¿verdad? Sí. Y acercarse a alguien. Eso sería lo mejor. Sí, sí. Que lograra un día llegar, cuando esté en California y en un lugar que esté, y llegue a mis hijos, venga, vamos a platicar con esta persona. Conversar. ¿Cómo le digo? Mis hijos no son como saben de la escritura, pero no es mucho. No saben nada. Pero sí, les enseñamos cuando eran niños. Sí. Tienen el amor a Dios. Sí, tienen el temor de Dios, lo tienen. Que hay un Dios, pero sí, no conocen mucho. ¿Cómo es que ustedes dejan, usted deja el pastorado y deja, más adelante nos puede comentar, la secta? Sí. Y ahí está lo triste. Que las actividades, ¿se acuerda que le dije que hacíamos muchas actividades para el templo? Sí. Y había dinero. Cuando ellos ven que hay dinero, ellos querían acaparar, o yo lo deduzco que eso es lo que ellos querían, el dinero. Yo tenía un tesorero, una secretaria, y en el banco ni la secretaria, ni el tesorero, ni yo podía sacar dinero. Yo nunca toqué un 5, porque eso sí respeto yo. Y Dios me ha bendecido por eso, porque siempre he tenido una buena mujer que es lo máximo. Entonces, cuando ven ellos, me mandan a esa pareja que le digo yo, que era el pro pastor. Y ellos estaban volando cuáles eran los movimientos para ellos tomar control. Después me mandan a otro señor, que ya ese era el del concilio, lo mandaron del concilio, como de decir, porque él me lo dijo, como para instruirme mejor. Pero yo tenía que doblegarme completamente a él. Tanto es que allí es donde mi esposa me dijo, no, esto no puede seguir así. Y le digo, es muy sencilla, muy buena, pero cuando la mujer dice, de este lado no me llevan, y yo siempre escuchaba. Cuando llega a mi casa, dice señor pastor, pero ya que controlaba el demás lugar, dice la esposa, le dice a ella, hermana, le dice, qué bueno que tienen casa, porque ahorita ese horno, esa cocina, usted se va a poner a hacer tamales, usted se va a poner a hacer esto, y usted se va a poner al otro y a vender a la calle. Hay que hacer actividades. A mi esposa nunca le he puesto a hacer eso. El esposo de ella llega y me dice, mira, y traigo un trailer y lo voy a poner a la par de la casa. Eso fue lo último. Y lo voy a poner al lado de su casa porque aquí vamos a vivir. Ya es tomando control de mi casa. Entonces ella me dice, mire, yo no estoy de acuerdo en eso. O sí, no te gusta, ¿no? Eso lo vamos a arreglar, porque no tengas tema. Porque la verdad, si tú no estás de acuerdo,
Yo no voy a estar de acuerdo. Aquí no se va a hacer lo que ellos dicen. Aquí se va a hacer lo que nosotros decimos. Porque esta es nuestra casa. Porque ahorita ya van tocando nuestra casa. Eso fue casi lo último. Entonces, al ver yo la situación esa, que ellos ya estaban tomando control hasta de mi vida y queriéndome prácticamente acaparar mi hogar, entonces ella y yo llegamos a un acuerdo. Le dije, ¿sabes qué? Por los años, esto ya no tiene, no lo voy a componer. Ellos son, así son. No. Así es como ese domingo me levanté, le oré a Dios y le dije, Señor, aquí esto ya no lo puedo seguir, ¿no? Y así es como ese domingo, sin decirle a ellos, di la prédica. Y una prédica bonita, hasta me acuerdo, estuvo bonita, a mí me gustó. Porque prácticamente la prédica era para mí era la prédica. Cuando terminé le dije a los feligreses, bueno, hasta aquí llega mi día. Y así es como ellos, los hermanos, se levantan todos, no, les dije, y se acabó. La sorpresa es que cuando nos vamos a un cuarto, les dije yo, termina todo, y le dije, hermanos, vénganse, la secretaria, tesorera y señores, vénganse que vamos a platicar de algo. Ustedes saben que hay un dinero para los templos, así es que el dinero, ustedes no lo pueden sacar porque necesitan mi firma. Pero eso es de la iglesia, eso no es nada mío. Pero ustedes no lo van a poder tocar si no doy mi firma. La reacción más bonita es cuando me dicen, no necesitamos su firma. Ya ustedes lo habíamos quitado. Ahí es donde yo más me hace retirarme, por lo que no les veía verdaderamente. Yo conocí, si eso es lo que pasa, la gente que se siente en una banca a escuchar, no es lo mismo cuando uno está arriba. ¿Usted siempre trabajaba? Sí, siempre, yo trabajé toda mi vida, hasta los 58 años me retiré. Yo después de, ¿sabe qué? Era un hombre incansable. Después de que el domingo me daba el servicio, ya iba a decir la misa, el servicio, me iba a una de las prisiones más grandes de ahí de Vaca. Mi esposa hasta conoció ahí. Y conoció porque hicimos una cena. Y ella conocía a los prisioneros, algunos, no todos, los más malos me los sacan, pero a los más buenos. Y así es como yo pasaba muy ocupado. Tanto era que hubo un tiempo que me daba mucha dolor de cabeza. Era demasiado, y ella me decía, mire, me decía, ¿y cómo usted hace? Se va de un lado a otro, iba a visitar a los hermanos cuando bien enfermo, a orar por él. Por eso cuando a mí me dicen que no hay otro, que es directo, que solo la única forma es yo me voy y me voy en un tronco, me voy a cualquier lugar y voy directo con Dios. Mentira del demonio. Porque cuando está un enfermo, ¿qué hace el pastor? Interceder. Oh, yo te pido, Señor, que le sanes el pie, que le sanes cualquier enfermedad que tiene. Te ruego, Señor, y no sé lo que está intercediendo uno, pero ellos no entienden eso. Pero la pregunta que usted hizo, si mi esposo siempre trabajó, le puedo decir que mi esposo tenía 2 trabajos. Él trabajaba para la compañía, sus horas eran de 8 a 12 horas, y después de esas horas, él siempre tenía un trabajo de él, que salía y hacía en las horas que salían si salía a las 2 de la tarde, hasta las 6 de la tarde, y esa era el dinero, la rutina. Eso era lo que nosotros usábamos para vivir,
para nuestro techo, nuestra comida, nuestro vivir. Nunca se vivió de ningún dinero de los feligreses o de la iglesia, nada. Al contrario de lo que él ganaba, porque lo que ellos daban era bien poco. Se ayudaba, no alcanzaba para pagar la renta o gastos, se sacaba de lo que él ganaba para complementarlo. Y lo que la gente daba, aparte de que los ahorros, eso era aparte, porque la gente da aparte pro tempore, dicen ellos. Ese es otro dinero. Entonces, de esos dineros lo que queda, o si no queda, pues no quedó. Pero hay otros dineros que da la gente pro tempore, ese se pone, allí van quedando esos dineros y eso es lo que se iba acumulando para construir un templo, es lo que había allí en la iglesia. Entonces, por eso pues nosotros se nos hizo muy triste que ellos al final dijeran, bueno, pues ya estás tú afuera. Para ustedes, si alguien les decía, los protestantes, ¿cómo tomaban? ¿Como ofensa? Era ofensa. Cuando yo oí al padre Luis Toro que les dijo, ustedes son hermanos separados, yo sentí un puñón. Es la primera vez que les digo yo que escuché de que estaba el diálogo. Y cuando les oí, usted es un mentiroso. Dije, Dios mío, usted es un ignorante. No, hombre, este padre está fuera de línea. Él está en lo Pero correcto. él dice, el padre, que es... Hoy lo entiendo. Yo lo puedo ir, a mi risa me da hoy. Porque veo con lo que yo hoy estoy instruido, digo, yo era un ignorante. Pero en ese momento, esa era la pregunta que él iba a hacer. En ese momento, ¿usted creía de que la Biblia era la palma de su mano y que se la conocía? Así es. Así como usted lo dice. Porque decía yo, acuérdese, decía que Dios me había dado un don de poder definir y entender la palabra de Dios. Mentira. Pero para salir de eso, solo Dios. Aguanté esos. Sí, vaya. Si yo no hubiera sido persistente, por algo de razón, me quedé viendo eso del debate, porque sentí feo. Y yo ya lo iba a quitar. Dije, no, ya no oigo esto. Porque esa fue mi reacción. Ya no oigo, este curita está muy pésimo. Y ahí se tiran unos. Ajá. Lo quitan y no... Ya no escuchan. Yo he oído muchos que Exacto. dicen eso. Sí. Que dicen que él ataca mucho, pero no, él no ataca, él dice la verdad, y la verdad no nos gusta escuchar. Sí. Entonces yo fui persistente. Decía, quiero ir al final que este está diciendo, hombre, porque este es muy ofensivo. Y páquete. Y de ahí la otra vez, ¿Cómo sentía esos pácatas? Páquete es como que le estén dando un golpe en la cabeza. Sí, ¿cómo lo sentía usted? No, feo. Más que cuando le dice uno de los pastores, no me acuerdo qué es lo que le dice, y le dice, y casi lo ofende a él. Le dice, no, usted es un ignorante, prácticamente le dijo el padre Cristo, usted es un ignorante. Dije, no, eso está feo que le diga eso, porque ahí está llamando a fuego, dije yo, ¿verdad? Pero no, viéndolo desde el aspecto, todos los aspectos de lo correcto, pues claro. Todos. Vaya, yo nací, se puede decir, porque mi papá trabajó muchos años en eléctrico, y yo llegué a conocer mucho de eléctrico, industrial y transformadores, lo que sea, yo lo sé todo. Sistemas solares, yo los conozco todos. Bien, desde adentro hasta afuera. Sé cómo se trabaja. Si yo sé bien eso, y que soy experto, a mí nadie me va a engañar. Pero si a usted viene y me dice, no, me dice,
esto no se hace de esta forma y yo sabiendo, no, usted está, mire, llegará un momento que le diga, usted necesita ir a leer. Ahí prácticamente le estoy diciendo, Sí. usted es un ignorante de esto. Es que el que se siente aludido es el que no reconoce de que el que estudia va combatiendo la ignorancia, y si nosotros no estudiamos de cualquier área somos ignorantes. Así. Bueno, de ese ustedes prácticamente deciden ya no someterse a esos abusos que contra su hogar. Entonces ustedes prácticamente renuncian, porque eso que usted dijo, hasta aquí usted Sí. está renunciando, pero no renuncia, o sí, al protestantismo. Prácticamente sí renuncié. Renuncié de una forma como quien dice, poquito a poco. Porque no se puede quitar de un solo, porque debe haber un enorme odio para que usted denuncie y diga, no, yo no voy a creer en nada, no. Yo siempre tuve temor por años de que no mencionaba lo que estoy descubriendo hoy. Porque decía, yo no voy a servir pie de tropiezo. Yo no voy a servir de pie de tropiezo para aquel que está comenzando en el Evangelio. O yo lo digo claro. Eso no es ser pie de tropiezo. Eso es desmascarar a las sectas que están haciendo lo incorrecto. Eso es. Entonces yo no tuve ese problema, a manera que yo ya no fuimos a la iglesia. Ahí me quedé. Y para, por ejemplo, preguntas, una imagen, ¿cómo la veía? Bueno, ¿Cómo la veían? bueno, Al llegar a una casa de un hermanito, por así decirlo, recién convertido, pasen, pastores, y ver un cuadro de la Santa Cena. ¿Cómo? no, inmediatamente se le decía que eso era mentira, que no debía tener eso. Es todo. No, hermano, usted está equivocada. No, eso no la lleva a ningún lugar. Creía al ver una imagen Ujú. que Oh, no, ese la imagen era peor. era Dios o era un ídolo. Acuérdese que el maestro, que cuando el maestro es malo, ¿qué es lo que le dice a uno? Que ese es un ídolo. Están idolatrando. Creían que estaba vivo. ¿Usted creía o Mire, se lo voy a poner más fácil. Lo que ha venido a pasar es a consecuencia de mucha gente que, siendo católica, de los viejitos y un poco más jóvenes, por falta de conocimiento, no nos instruyeron. Entonces, lo que venimos a pasar, que usted, por los años de mi niñez, que es lo que yo veía, llegaba y oraba enfrente al santo y le pedía al santo, A la a la imagen. imagen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que usted absorbe? Que ahí está Cristo, que ese es Cristo, o esa es la Virgen, no es una imagen. Ahí está palmada en la imagen el Espíritu de Dios. Entonces, eso es lo que uno lleva. Cuando los hermanos separados le empiezan a enseñar que es idolatría, que es lo que se le viene a la mente, si estos hermanos estaban equivocados. Esto de la Iglesia Católica está... le enseña Éxodo 24? Y sí, Pero no leen el 2. y sí lo hacen sentir que no estaba leen haciendo a quién les eso, está ¿no? diciendo. Que era idólatra. Sí. ¿Y ahora? No, hoy soy un gran defensor. Allí yo tengo textos bíblicos y yo se los digo cuando la culebra se las manda a hacer, que le dice a Moisés hacerte una culebra de bronce, porque cuando lo saca de Egipto, iban pasando por ese lugar y los mordían a las serpientes y dice que se morían, ¿verdad? Cuando eran mordidos morían y Dios le dice a Moisés hacerte una serpiente, una imagen de una serpiente de bronce y le metes una estaca y lo pones y cada vez que alguien lo muerda y mire a la imagen de esa culebra, no morirá. El problema es ahí, es que eso, y hay que tener cuidado. Aquí les voy a decir a los hermanos católicos que tengan cuidado,
porque los hermanos separados les salen con otra movida ahí. Cuando usted les dice eso, ellos le dicen, sí, pero más adelante dice la Biblia que se volvieron idólatras a la culebra hasta que mejor la destruyeron. ¿Por qué se vuelven idólatras? Porque el pueblo de Israel tenía adentro la idolatría, ya lo traían ellos y regresaban inmediatamente, muy fácilmente. Si el pastor se iba, el pastor era Moisés, ¿verdad? Si se iba inmediatamente ellos regresaban a la idolatría porque necesitaban un Dios. Pero era el Dios de dioses, no que ellos hacían un Dios. Esa es la idolatría. Entonces, ese es una de las preguntas que yo hago, una imagen. Una imagen de la Virgen María o en sí la Virgen María. Que en ese tiempo dar una prédica sobre la Virgen se contemplaba o no. predicar sobre la Virgen. No. ¿Se podía sentir que lo hacía idólatra de alguna manera? Prácticamente, como le puedo decir, hablar de la Virgen era hablar del mal de la Virgen. Lo primero que se tocaba era que tuvo hijos. Eso es todo lo que se hablaba. Que era la madre de Jesús, pero no se veneraba. No se adoraba, venerar, ¿verdad? Digo la palabra correcta. Venerar. Como verdaderamente era. No que era ya poniéndola a un lado, como quien dice, no, es una cualquiera, ya tuvo hijos, por otro lado, con otro hombre. Si alguien le decía, mire, ahora me va a predicar sobre la Virgen María. No, de ellos está loco. No. Eso ni siquiera lo primero muerto. No. ¿Sabe qué se predicaba? O sea, era predicar la en contra de ella. Sí. Ahí cuando se tocaba inmediatamente era como que predicar de Elías, predicar de San José. Se hablaba, pero no se tocaba verdaderamente. Vaya, un ejemplo le voy a dar del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo cae, ¿verdad? Que el Señor le dice, ¿por qué me persigue, Saulo? ¿Por qué me persigue? Todo el mundo lo sabe. Pero ¿sabe qué es lo que muchas personas de los hermanos separados creen? Que Saulo era sacerdote católico. Y si usted se va más todavía, si usted pregunta a los hermanos separados, a los del campo, la mayoría le van a decir que están en las iglesias de hermanos separados. Van a decir que quien mató a Jesucristo fueron los curas, los sacerdotes, porque habla de los sacerdotes, pero no están entendiendo que son los fariseos. Y la gente, hermano, y eso es lo que la gente, el pastor protestante, ¿sabe la diferencia? Algunas veces sí o no. Es que ahí regreso al punto que le dije al principio. El maestro hace el mal alumno. ¿Están conscientes a veces de mentir o de manipular? No lo hacen y hasta lo dice el Padre Toro, dice que la mayoría de hermanos no lo hacen por mentir, es ignorancia. Por eso yo no prediqué ya no me acuerdo de dónde es que yo decía, no me acuerdo si te dije, pero para mí el diezmo no existía. Por algo de razón, hoy lo entiendo mejor todavía, que eso es mentira del demonio. Alguien que usted dijera, predica bien, pero si se le ocurría en algún momento predicar sobre la Virgen, en bien de la Virgen, es que no lo predica. No, pero en el caso de usted siendo pastor y pone a alguien y se pone a hablar de la bienaventurada, ¿ya caía de su gracia? Ahí le puedo decir que ahí a eso se les paraba, porque no entraba en la sana doctrina. Ahí quedaba la fe. Si alguien llegaba a predicar eso, ellos decían exhortarlo, que no debería de llegar a decir eso. Y son muy cuidadosos, no saben a quién ponen ahí. No se le da a cualquiera.
¿Sabía usted que si yo invitaba a alguien, Sí. es como la Iglesia Católica? La Iglesia Católica no va a poner ahí a alguien a hablar Porque al frente, porque no sabe. Ellos ven, y a mí me encanta eso, porque así debe ser, debe haber disciplina. ¿Cómo es la acción de ellos? ¿Cuál es el testimonio? Es igual, los hermanos separados hacen lo mismo. Ellos no van a llamar al que está ahí sentadito, venir, decir tal cosa. No, traen el de afuera. Si yo quería que exhortara a mi iglesia, yo le llamaba al otro hermano de la otra iglesia, fíjate que estoy teniendo este problema con estos hermanos, este y este es el problema. No te preocupes, por ahí llego y voy a llevar el tema de ese. Llegaba y de ese tema, dale. Les pregunté sobre las imágenes, sobre la Virgen, y si usted un día abría el periódico, agarraba el periódico y tenía el Papa, ¿qué el Papa para usted allá en ese tiempo? Prácticamente... ¿Le amargaba el día ver eso? Prácticamente era como que no era nadie ya para mí. Nunca me acuerdo yo que... ¿Lo odian, hermano? Sí, porque yo me acuerdo que si usted ve mis hermanas, les digo del Papa, ¡puf!, se les va el cerebro por otro lado. Y yo puedo ver hoy, pero quizás esa era mi acción también. Esa era mi acción posiblemente. Hoy, hay cadenas. Sí. Espiritual. Ay, hermano. No son libres. No. Y sabe, hermano, le voy a decir esto. Hay una gran diferencia en la persona que se pone enfrente de todos los hermanos a hablar y a decir y a confirmar esas mentiras, al que está enfrente. Porque yo estuve enfrente y yo nunca sentí esos odios, porque yo nunca me puse a confirmar esas mentiras, nomás a escuchar. Entonces, para mí sí, el Papa era pues conforme un hombre, pero no le sentía odio, nomás que no el respeto que hoy le tengo al Papa, ¿verdad? Entonces, eso es una gran diferencia, y la diferencia es en que estas personas que son líderes en esas iglesias tienen más ataduras que un simple feligres que llega y se sienta. Así lo siento yo, porque yo puedo hablar de mí, porque esta persona fue y le dijo cierta, y tiene que, cuando usted dice algo y usted lo está diciendo y lo está públicamente, usted tiene que primeramente usted asumir eso como persona, para que los demás, y si después usted viene y dice el contrario, no es fácil. Entonces esa es la atadura que yo les veo a ellos. Esa persona que públicamente ya engañó un montón, es bien difícil que venga de regreso y diga la verdad. Y aunque la sepa, ni la quiere oír la verdad, porque él quiere defender la mentira. Bueno, para decirle, y yo me acuerdo que sí prediqué de eso, que el Papa era el anticristo y que tenía el sello del 666. ¿Vivió el tiempo del Papa Juan Pablo II? Sí. Porque lo que decían era, Juan Pablo II es la bestia, se muere y el otro es... Y si es el Papa, ¿cómo es que se muere? Se enferma. Y no dicen que es el que representa a Jesucristo, pues el que representa a Dios. ¿Y cómo que va a enfermar? La gente, nosotros, porque la gente soy yo, somos todos. Muchas veces la ignorancia o la ceguera espiritual no podemos definir ciertas cosas. Pero eso es lo que más me impactó a mí. Y ya que habla de eso, ahí es donde yo
cuando leo, y hoy le voy a dar una lectura, ahí es donde hago el cambio, y así es como yo fui a la primera misa cuando leí esto. Léemelo aquí bien. Está en Primera de Juan 2:18. Ahí, cuando yo leí esto, dije, no, hoy sí ya sé quiénes son los anticristos. Léelo ya. Dice, Primera de Juan 2:18, queridos hijos, El apóstol Pablo estaba hablando. Esta es la hora final. Y así como Espérame, ustedes... y ese era como 70 años, en el año 70, 90, ¿verdad? ¿Qué San año Juan. era? ¿Ah? San Juan. ¿San Juan es? No es Sí. no es el apóstol Pablo. San Juan. Primera de Juan. Ah, pues sí, Primera de Juan. Primera de Disculpe. Juan 2:18. Sí, Juan. Disculpe. Dice, queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos Ajá. que han surgido ya. Imagínense, esto es todo lo que lee. Cuando yo leía, yo lo leía a los hermanos, cuando queríamos exhortar que alguien se estaba dividiendo de la iglesia, que del grupo de la iglesia agarró otro grupo y fue a hacer otra iglesia. Pero no se lo aplicaba. No, oiga, muchos, son los anticristos, decía, pero hoy va a decir quiénes son los anticristos. ¿De dónde vienen los anticristos? Aquí estamos hablando, si el apóstol Juan quiere que estamos como por ahí del año 100. ¿Sí o no? Un poquito antes, ¿verdad? Como 90. Por ahí. Vale, 90. Por eso nos damos cuenta que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros. Ahí, ¿quiénes salieron? No era de la iglesia de los hermanos protestantes. Estábamos hablando del año 90, ¿verdad? De esos años, de la iglesia primitiva, no está hablando. Pero según los hermanos separados, solo es aparte leer. Hoy lee el final, es lo más. A mí ahí es donde me impactó. Dije, yo voy a la iglesia, esto se acabó. Porque ellos nacen en 1517. No, cuando Martín Lutero, que no es 1525. 1517 es... Sí, es cierto. Es cierto. 31 de octubre. Ajá. Ese es el día de los diablos. De la reforma. Eso, de los diablos. En realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se hubieran quedado con nosotros. Y entonces, ¿quién era yo? Hoy me lo pongo yo. ¿Quién era yo andar hablando lo que no tenía que hablar? ¿Es el Papa el anticristo? No. ¿Es el sacerdote el anticristo? No. Era yo el anticristo porque me había salido. Y entonces ese día que yo leí esto, dije, ándale, aquí me voy yo a la iglesia. Y le dije a ella, voy a ir a misa. Me fui. Y regresé. Yo no esperaba gran cosa a la misa. Pero cuando llegué, mi alma, y empecé a oír la música, ya no aquel desorden, aquella paz. Y sin poder tomar la comunión, porque no nos habíamos casado. No nos habíamos casado. ¿Hace cuánto fue eso? Hace año y medio. Tan tiernito. Sí. Y entonces vengo y regreso, ya termino y llego a la casa y le digo, mira qué bonita estuvo. Sí, me dijo. Siguiente domingo, voy a ir a misa. Me fui. Para no ser la historia larga, a la cuarta semana le dije a ella, voy a misa, si quieres ir, vamos. Pero todo esto ella decía que yo ya me había vuelto fanático. Él escuchaba, escuchamos todavía. Sí, todo. Padre Luis Toro. No solo a él, también a otros padres. Entonces, padre de México también. Y a Soldado Apologeta. Ajá. Y decía yo, ay, quizás es mucho. Decía yo mucho.
todo el día escuchar lo mismo. Entonces, pero seguía y yo escuchaba y todo lo que se escuchaba era bueno, Sí. era lindo. Entonces, pero no tiene nada malo. Todo es lindo y todo está pues respaldado con la Biblia. Y que es entendible. Sí. Que una forma que lo entiende, lo percibe. Entonces, Algo que hemos escuchado años, pero es como que lo escuchamos con el Padre Víctor por primera vez. por primera vez. Diferente. Entonces, Eso exactamente. Ajá. Por eso le digo, es un hombre escogido de Dios. A mí me pueden decir que está raro el hombre, que les digo, está raro porque dice la verdad, el demonio lo quiere destruir. Y Dios me lo guarde, Su palabra Dios es me Biblia. lo guarde, porque así como Él trabaja para Dios, acordémonos que a Jesucristo que le hizo en los 40 días, el diablo lo tocó. Sí. Pues, Jesucristo dice, a mí no me va a tocar, la palabra dice esto y esto, al carajo. Dios me lo guarde que Él haga lo mismo, porque el demonio ahí está volando Sí. en cualquier momentito, porque el día que Él caiga, mucha gente va a decir, cayó el otro. No, Dios digamos que lo guarde. ¿Seguir bien? pues eso es lo que yo puedo decir de que pues fue algo muy lindo. Usted tenía recelo de que quizás lo está agarrando demasiado. Sí, yo sentía Fuerte. pues que era mucho y que pues que como ya veníamos de estas sectas y ya pues para decirle dejamos de congregarnos, no íbamos a ninguna iglesia y yo sentía pues que ya no había esa presión, entonces ¿Nunca consideraron la Iglesia Católica? no. No. Ese Entonces estaba nos fuera de- quedamos como entre medio, siempre amando a Dios, pero ya la no Iglesia iglesia. Católica es lo que menos Ya, venía. entonces, lo que menos venía a nuestra mente, hasta que no escuchamos al Padre. Y por medio pues sentimos, él pues sintió el deseo y él empezó y cuando la cuarta vez yo le dije, él me dijo y yo le digo, sí, yo ya te iba a acompañar y fuimos pues en cierto... Se sentían raros. Sí, eso es lo que le iba a decir, que en cierta manera en mi corazón lo que había aquí era cierto temor, raros. Las imágenes. Yo iba tranquilo, yo ya iba, ya iba convencido. No, yo ya iba convencido, yo ya iba a que para mí no hubo nada raro. Sentí que no conocía a nadie. Habían unos de los feligreses que yo tuve, Porfirio. Sí. Había otro que me dijo, ¿y qué pasó? Ahí lo encontré. Ahí los encontré, ¿y qué pasó, Héctor? Y hoy que veniste a decirle, digo, estaba equivocado. Es que no hay que ser humilde, hermano. Usted quiere tener paz en su corazón, acepte. ¿Y este señor Porfirio había visto al Padre Luis Toro o no? No, ¿Usted se no. lo recomendó? A todos ellos, mire, hoy yo soy un gran defensor. Usted, para decirle que cuando yo me preparé y empecé a ver todo, agarré los textos bíblicos y me fui con de mi hermana. Me fui para donde mi hermana. Sí. Y un debate, y Sí. mi esposa me decía, no, me decía, es que es muy feo. No, le digo, no es lo feo. Si yo conozco, ya me están diciendo lo incorrecto, es mi obligación Y de se va a dar cuenta.